Buenos días de nuevo, de vuelta a la segunda sesión de la mañana de nuestras jornadas. En esta segunda sesión va a ser una sesión donde vamos a empezar ya con resultados del proyecto. Las tres personas que van a participar en esta tanda son Ruth Jaén, investigadora del Jardín Canario Viera y Clavijo, Darío Ojeda, Arayón, en este caso se va a unir en remoto desde Helsinki, desde la Universidad de Helsinki, el Museo de Historia Natural de allá. Y una segunda, que es una participación también por Sandra Cervantes, otra investigadora de la Universidad de Helsinki, y en colaboración con Darío, y va a ser el mismo el que la, el que dé la charla. Entonces, la primera va a ser presencial por parte de Ruth, y la segunda, las dos segundas, en dos partes distintas. Me falta Lisa. Perdón. Bueno, bueno, perdón. Y luego también, perdona, que estaba, se me había cortado esta. Y luego, perdón, y luego la última, la cuarta intervención de la mañana es la de Lisa Pokorny, nuestra compañera del Jardín Botánico de Madrid, que ella también lo hará de manera presencial. Lisa es investigadora Ramón y Cajal y colaborado con nosotros en algunos aspectos de asesorías en el proyecto de, de Nextra. Entonces, yo creo que vamos a empezar a dar paso para no perder demasiado tiempo y bueno, pues cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Como ya indica el título de mi ponencia, yo realmente lo que voy a hacer es dar una introducción y comentar los objetivos que tenemos con el proyecto Nextrat, ¿no? El que mi charla esté situada como un poco de puente entre todas las ponencias que ha habido sobre la taxonomía y antes de que Darío explique los resultados que ya hemos ido obteniendo a nivel molecular, pues tiene sentido y lo irán viendo a medida que yo avance con mi diapositiva. Lo primero de todo, pues decir que el proyecto Nextrat es realmente un subproyecto dentro de una iniciativa internacional mucho más amplia, la iniciativa TETRIS, que lo que busca es el desarrollo de técnicas moleculares innovadoras para ayudar a la taxonomía en la delimitación de especies. El acrónimo de Nextrat viene de las palabras en inglés que hacen alusión a técnicas de secuenciación de nueva generación y a grupos de plantas que han radiado en islas, ¿no? Entonces, como habrán visto, tiene mucho sentido que hayamos elegido como caso de estudio el género Lotus. Y bueno, como ya hemos ido mencionando a lo largo de la mañana, este proyecto surge como una colaboración, un consorcio entre el NIBIO de Noruega, el Jardín Botánico Canario y el Real Jardín Botánico de Madrid, que actualmente es el que está funcionando como coordinador del mismo. También ya se han ido nombrando a lo largo de la mañana, pero era inevitable hacer referencia al vínculo que tiene el jardín con el género Lotus desde principios de los años 2000, con esos trabajos de Felicia Oliva, mm, que estaban centrados en especies de Gran Canaria, y luego ya empezamos a colaborar pues, con bastantes em, proyectos en diferentes años con Darío Ojeda, que han dado lugar pues, a algunas de las publicaciones que muestro en la diapositiva. Y el último proyecto que hemos hecho intentando abarcar esos aspectos de taxonomía y molecular con el género a nivel de Macaronesia fue el que publicamos en el año 2021, que amplió pues, otros estudios moleculares que ya existían pues, sobre este género, ¿no? En ese proyecto les voy a dar solo unas pinceladas, pero un poco para que entiendan la comparativa o qué hemos intentado abarcar con Nextract que no cubríamos con ese trabajo del 2021, ¿no? Ahí ya
habíamos conseguido el muestreo taxonómico y geográfico más completo hasta la fecha del género. Solo aplicamos secuencias obtenidas por técnicas de secuenciación Sanger, pero ya teníamos una representación, ¿no? de las especies que se distribuyen en los 5 archipiélagos de la Macaronesia, representantes de las 4 secciones, y bueno, en ese momento pues cubríamos más o menos un muestreo de 44 especies. Con ese muestreo y con esas técnicas ya pudimos pues resolver bastantes preguntas. Algunas tenían que ver con el número y la cronología de eventos de colonización que habían ocurrido en la Macaronesia, otras pues con la evolución del hábito dentro del grupo o dónde estaban las áreas ancestrales de este género. También pudimos resolver cuáles eran los patrones de dispersión de las especies entre las Islas Canarias y hacia Azores, Madeira y Salvajes, o responder preguntas de cómo había influido el volcanismo en la presencia de nuevos hábitats que para dar lugar a esas colonizaciones tan espectaculares que ha tenido este género en la Macaronesia. Pero también nos dimos cuenta de que la técnica, las regiones utilizadas, pues tenían sus limitaciones, ¿no? Y habían partes dentro del árbol filogenético o de los distintos árboles filogenéticos que tuvimos en ese momento, pues que no tenían apoyos robustos o grupos en los que no conseguíamos resolver totalmente las relaciones, ¿no? Como era el caso del clado de los Rincolotus, que son las especies polinizadas por aves, con respecto a esas especies que están polinizadas por insectos y que se corresponden con especies tetraploides. Tampoco habíamos conseguido resolver cuál era la variabilidad genética que existía dentro de las especies, ¿no? Y nos surgían pues nuevas preguntas y esto nos parecía además relevante, especialmente para todas esas especies que están incluidas en listas de IUCN o en otros catálogos de protección, tanto a nivel nacional como a nivel de Canarias. Por lo tanto, con todo este contexto, con todos estos antecedentes, con todo este conocimiento que ya habíamos conseguido acumular, nos planteamos, bueno, pues, qué podían aportar las herramientas de nueva generación, ¿no? Para mejorar tanto la identificación como la caracterización y la conservación de las especies del género Lotus, siempre complementando a la taxonomía tradicional, ¿no? Y que ese combinado taxonomía genética o taxonomía genómica nos sirviera para conservar mejor a las especies. Como objetivos específicos, pues nos planteamos eso, ¿no? El desarrollo de marcadores genómicos útiles para delimitar especies en radiaciones recientes, como es el caso del género Lotus. También esa comparativa con la técnica de HiveSeq 353 desarrollada para angiospermas, para ver si realmente nos permitía obtener filogenias más robustas y mejor resueltas, transferir los protocolos y las herramientas que generáramos durante el proyecto a taxónomos, técnicos, gestores, entidades y administraciones locales, ¿no? Que son los que tienen las competencias en conservación, al menos para las especies de lotus que están más amenazadas aquí en Canarias, y proponer, ¿no? Prioridades de conservación en base a ese conocimiento genético que íbamos a ir generando. Entonces, bueno, si recuerdan, en el trabajo del 2021 ya teníamos una representación bastante completa del género Lotus en Canarias, pero ya en ese momento pues incluimos algunas especies que consideramos que podían ser especies nuevas. Y lo que hemos hecho en Nextract ha sido un trabajo de campo poniendo el énfasis en esas poblaciones que podían estar representando nuevas especies o incluso en esos casos, esas poblaciones que ya a nivel morfológico siguen presentando dudas, como nos explicaron maravillosamente Arnoldo y Águedo en sus comunicaciones de esta mañana, ¿no? Y bueno, pues el esfuerzo de muestreo ha sido importante. También ampliamos el número de individuos por población y al final pues hemos conseguido recolectar aproximadamente 850 individuos en 60 poblaciones diferentes de 28 municipios en estas 5 islas. Y bueno, pues no sabemos realmente cuántos taxones hemos muestreado, ¿no? Porque es algo que ya Darío
desvelará en su presentación. Y bueno, todo esto ha sido, por supuesto, con el apoyo de un montón de equipos y de profesionales, ¿no? En La Palma, pues siempre es una suerte y un lujo contar con Feluco y con Ñemo. En el Hierro, pues durante varias jornadas que dedicamos a a la recolección nos acompañó Miguel Antonio Padrón, que es como tener a alguien enseñándote tu casa, ¿no? Porque conoce la isla, vamos, cada rincón de la misma al milímetro. En Tenerife, aunque la mayoría de las recolecciones las hicimos Águedo y yo solos, la verdad que Miri Villalba, que es la jefa de los agentes de medio ambiente del Parque Rural de Teno, nos regaló una jornada espectacular en el Barranco de Masca. Y en La Gomera, pues gracias a Ángel Fernández, que nos puso en contacto con Uquén Fernández y con José Suárez, que trabaja en GESPLAN allí, pues también pudimos localizar de una manera más rápida diferentes poblaciones de lotus en la isla. Y bueno, en Gran Canaria prácticamente todos los muestreos los hice con águido, salvo dos localidades que, bueno, pues fui a ellas por indicación de Arnoldo Santos, el barranco de Guayadeque y la cima de Ginebra. En la primera sí que yo no pude encontrar las plantas, creo que llegué demasiado tarde. Y en el barranco de Guayadeque, pues sí que las pude muestrear perfectamente. Y decir que Arnoldo Santos pues, ha estado colaborando con muestreos en la isla de Tenerife y de La Palma, complementando pues esas poblaciones que ya pues hemos ido viendo, ¿no? Que necesitan o que ojalá que los datos genómicos terminen de resolver. Pero bueno, no nos quedamos ahí. También hemos recurrido a diferentes viveros, entre ellos el vivero del Jardín Canario, y ahí tengo que agradecer la ayuda a Pepe Cruz, compañero del jardín, y también a plantas que se germinaron a partir de semillas del Banco de Semillas del Jardín, pues con el apoyo de Miguel Ángel González. Gracias a Sofía Rodríguez del Gobierno de Canarias pudimos conseguir muestras del Lotus Bertelotti que el equipo que trabaja con ella de GESPLAN pues nos facilitó. Alfredo Reyes nos mandó por correo ordinario, pero bueno, correo urgente, una muestra del Lotus Bertelotti, la variedad subglabratus que tienen ellos ahí en el jardín de aclimatación de la Orotava. También Feluco y Ñemo nos hicieron llegar material de plantas en vivero que tienen, de ejemplares que incluso ya han desaparecido en la naturaleza. Y de nuevo, gracias a la ayuda de Ángel Fernández, pues pudimos acceder a los ejemplares que se han obtenido a partir de esquejes del único ejemplar que existía en la naturaleza de Lotus gomeritus y que ellos tienen pues cultivado en el Parque Nacional de Garajonay y ahí pues fue Cito realmente el que nos estuvo facilitando la recolección de muestras. Con todo esto y con todos los trabajos que habíamos hecho anteriormente, pues podemos decir que tenemos una colección de Lotus, yo creo que bastante completa, aunque ya, bueno, pues Arnoldo en su charla ha ido mencionando algunas poblaciones o alguna especie en concreto que todavía pues nos quedaría por muestrear, ¿no? También ha sido bastante útil poder contar con muestras de pliegos de herbario, tanto del herbario LPA del Jardín Canario como el de la Orotava y como el del centro en el que trabaja Darío. Y bueno, pues realmente con esto lo que quería destacar, ¿no? Es la importancia, el valor que tienen las colecciones de los jardines botánicos, que a veces pues tienen problemas para ser financiadas y para ser mantenidas por falta de personal o, bueno, pues por mil avatares, pero que sin embargo yo creo que son fundamentales para que podamos abarcar estudios como este, ¿no? Que lo que buscan es la salvaguardia de, en este caso, pues de la biodiversidad insular. Todas esas muestras recolectadas en el campo pues fueron registradas, deshidratadas, organizadas y almacenadas en el Banco de ADN de la Flora Canaria. Y ahí fue fundamental pues contar con Patricia Velázquez y con Rocío Ramírez, que estaban contratadas en el año 2024 por el Cabildo de Gran Canaria. Y
una vez que ya las tuvimos listas para enviar al Real Jardín Botánico de Madrid, ha sido Aida Díaz, que es una técnico bajo la supervisión de Javier Fuertes, que ha estado pues realizando las extracciones de ADN y procesando todas las muestras para preparando las placas para su envío a los servicios externos de secuenciación. La verdad que ha hecho un trabajo impresionante. Y bueno, pues ya con todo esto, ¿no? Ya teníamos el material, ahora nos faltaba pues poner en marcha estas herramientas que han supuesto un gran avance, ¿no? En el análisis molecular y facilitando de manera más rápida y rentable pues el estudio de especies con problemas de conservación que tienen que ver pues precisamente los que tiene Lotus, ¿no? Que es un grupo de especiación reciente con una historia evolutiva compleja y con unas filogenias sin estar completamente resueltas. ¿Y qué preguntas nos planteamos, ¿no? ¿Qué esperamos poder contestar con estas nuevas herramientas? Pues por un lado a nivel filogenético, gracias también a que tenemos ese muestreo, creo que el más completo, probablemente que se ha conseguido nunca, de estos lotus que están incluidos en Rincolotus. Ahí también tengo que agradecer a Javier Martín Carvajal, que también me facilitó una muestra de Lotus bertoloti que puede ser interesante y que está cultivado en una finca particular. Bueno, con todo ese muestreo y también de las especies más cercanas, ¿no? A ese grupo Rhincolotus, pues queremos ver cuántas veces el síndrome de polinización por aves, que no es un síndrome tampoco tan frecuente, ¿no? En la flora canaria, evolucionó en este género y cuáles han sido los patrones de colonización de las especies de este grupo. Complementando la taxonomía con la genómica, pues queremos ver si realmente la genómica puede ayudar a superar todos los desafíos a nivel taxonómico que ya se han ido mencionando, porque evidentemente la conservación tiene que empezar por saber qué estamos conservando. Resolver esta pregunta que ya tanto Águedo como Arnoldo comentaron en sus presentaciones, ¿no? ¿Realmente existen especies nuevas que están por describir para Gran Canaria y Tenerife? ¿O qué pasa con esas poblaciones que a nivel morfológico son dudosas? ¿Realmente a nivel molecular las podemos diferenciar bien? Y en ese caso merecerían una conservación especial porque son singulares a nivel genético. Y bueno, todo esto, ¿no? Taxonomía genómica con la idea de que los datos que generemos dentro del proyecto pues puedan servir para mejorar las acciones concretas de conservación y gestión. No podemos olvidar que hay dos especies en listas rojas y bueno, pues creemos que determinar, identificar cuál es la variabilidad genética real y tener datos más robustos, pues van a ayudar sin duda, como nos puso, el ejemplo claro, ¿no? De lo que han hecho Rubén y su equipo con el Lotus Azóricos, ¿no? Como disponer de esa información genética previa va a ayudar a afinar mucho mejor las estrategias de conservación, ¿no? Y luego, pues sin duda, tener una taxonomía más precisa va a ser útil a largo plazo. Todos estos datos creo que también nos van a poder ayudar a afinar todavía más la historia evolutiva y los patrones de dispersión de estas especies del género Lotus. Y luego pues ver cuál es la transferibilidad de este tipo de proyectos, combinación taxonomía tradicional con genómica, a otros géneros que también sean complejos. Y bueno, ya también lo dijo Javier en la presentación, en la inauguración. Siempre hemos buscado que el impacto de este proyecto, además de científico, ¿no? Por intentar superar esos desafíos que hemos ido comentando a lo largo de la mañana, eh, vayan más allá, ¿no? Y que los datos no se queden solo en los laboratorios, en las publicaciones científicas o en los planes estratégicos, sino que lleguen a acciones concretas en nuestras especies, en nuestros ecosistemas, para, bueno, pues sobre todo frenar la alarmante pérdida de biodiversidad que existe no solo aquí a nivel local, sino a nivel global. Y porque estamos convencidos de que impulsar la conservación en islas
y definir mejores estrategias, pues puede ser de capital importancia en este contexto, ¿no? de crisis climática y ecológica actual. Y bueno, nada más dar las gracias por su atención y aparte de por toda la ayuda prestada en las diferentes facetas del proyecto, pues también por las fotos que me han ido facilitando para poder montar esta charla. Muchas gracias. Vamos bien de tiempo, tenemos tiempo para algunas preguntas. No sé si existe alguna, hay algunas preguntas online. No, en principio, pues nos gustaría contar con la participación de todos vosotros si tenéis alguna pregunta que hacer a Ruth. Sí, Alfredo. ¿Han incluido el material que dijo Arnoldo esta mañana de Lotus, Bertelotti y Fonch? De Fonche, sí. Ah, estupendo. Eh, Tuvimos la suerte de que lo que comentó Arnoldo, que aunque no se cogió material para poder cultivar, pero sí hay un pliego de herbario y Arnoldo pues nos facilitó unas muestritas de hojas de ese pliego. ¿Alguna? Bueno, a nivel de comentario, simplemente Ruth aludió a la utilidad de estas técnicas genómicas en casos de radiaciones especialmente exclusivas, pero yo diría que, bueno, que en Canarias y en Macaronesia, pues no solo las radiaciones son complicadas a nivel de discernir la evolución, la colonización. Estamos publicando desde hace tiempo ya artículos y hipótesis sobre especies teóricamente ampliamente distribuidas, que están dando patrones de diversificación pues prácticamente análogos a esas radiaciones explosivas que caracterizan por la flora canaria y macaronésica. O sea que probablemente esas técnicas genómicas servirán muchísimo también en grupos pues, menos diversificados o que actualmente se consideran de manera errónea, tal vez ampliamente distribuidos y seguramente servirán para aumentar ese censo de biodiversidad canaria, siempre y cuando pues, los taxónomos pues, también vean diferencias relevantes a la hora de describir nuevas especies. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, quería yo preguntarte una última cosa. Simplemente lo digo porque tú has estado in situ en el campo viendo estas especies que muchas veces están cultivadas de forma local o que están propagadas en jardines botánicos, en viveros, de forma bastante extensiva. ¿Tú piensas que eso puede haber promovido una selección en algunos de los fenotipos que, que se seleccionan porque, pues, digámoslo claramente, son más bonitos o son más vistosos y la gente como que puede haber habido una selección en ese sentido? Tiene toda la lógica, ¿no? Yo no lo sé a ciencia cierta, pero yo intuyo que sí, que todo ese intercambio, ¿no? Que dices tú, bueno, estas plantas además con esas flores tan llamativas y tan vistosas, pues evidentemente han sido también, yo creo que es una de las amenazas que tienen, ¿no? Que han sido muy coleccionadas para su uso en jardinería y sin duda pues al final sí siempre se están sacando, ¿no? Un gajito de esta porque tienen pues una característica más llamativa pues también ahí es ¿no? Como Una complejidad añadida. una complejidad añadida, exacto. Y también, bueno, no hemos entrado en el tema de las hibridaciones, ¿no? Pero Claro. ese también es otro campo para... Bien, pues muchas gracias, Ruth.